Bienvenidos a un nuevo relato en IAS Horror Stories. En esta ocasión, los sumergiremos en una escalofriante experiencia sobrenatural que pone a prueba la fe y la valentía de una familia. Prepárense para adentrarse en un mundo donde lo inexplicable se mezcla con la oscuridad y la lucha por la supervivencia. No olviden suscribirse y activar las notificaciones para no perderse ninguna de nuestras historias de terror. En un tranquilo vecindario, Ana estaba emocionada por su cumpleaños. Sin embargo, su padre, sumergido en sus responsabilidades laborales, olvidó la fecha especial. Desesperado por encontrar un regalo, entró apresuradamente en una tienda de antigüedades local. Fue allí donde sus ojos se posaron en una hermosa muñeca de porcelana. Sabía que a Ana le encantaban las muñecas, así que sin pensarlo mucho, la compró y la envolvió en papel de regalo. Ana recibió el regalo con alegría, admirando la delicada muñeca que ahora sería su compañera. Mientras tanto, su hogar era una casa acogedora y común en el vecindario, donde nada parecía fuera de lo normal. Sin embargo, lo que nadie sabía era que esa muñeca de porcelana tenía una historia siniestra detrás de ella. Durante décadas, había sido pasada de generación en generación, con una maldición que la acompañaba. Las leyendas locales decían que la muñeca estaba vinculada a un oscuro secreto, pero nadie conocía la verdad completa. A medida que avanzaba la noche y la celebración de cumpleaños continuaba, un ambiente de alegría llenaba la casa de Ana. Pero con el atardecer, un sutil cambio en el ambiente comenzó a sentirse. Una ligera brisa recorría las habitaciones, y un suave susurro pareció escapar de las sombras. Nadie se percató de estos pequeños índices, excepto por Ana, cuya muñeca de porcelana parecía estar mirándola de una manera inquietante. A pesar de su belleza, los ojos de la muñeca parecían tener un brillo extraño y perturbador. Lo que ninguno de ellos sabía era que el regalo de cumpleaños traería consigo una serie de acontecimientos aterradores. La casa, que antes era un refugio seguro, se transformaría en un lugar donde el miedo y la intriga acechaban en cada rincón. A medida que la noche avanzaba, los sucesos extraños comenzaron a perturbar la casa de Ana. Lo que parecía ser una celebración inocente se transformaba en un misterio inquietante que nadie podía explicar. Los insectos comenzaron a aparecer por todas partes, diferentes especies que no parecían tener una explicación lógica. Sin importar cuánto intentaran desaparecer de ellos, los insectos siguieron apareciendo en cada rincón de la casa. El ambiente se tornó frío y glacial, especialmente en la habitación de Ana. A pesar de que era una noche de verano, un escalofrío recorría el aire y parecía concentrada en su habitación. El frío intenso parecía emanar de la muñeca de porcelana que yacía en el suelo, sus ojos fijos en Ana con una mirada inquietante. Los pasillos se llenaron de susurros y pasos diminutos, como si algo o alguien estuviera recorriendo la casa en busca de algo. Cada vez que alguien se atrevía a asomarse, no había nada más que sombras y silencio. Pero la sensación de que no estaban solos en la casa era ineludible. Ana comenzó a sentir que sus ojos la seguían a donde quiera que iba, y el rostro de la muñeca parecía haber adquirido una expresión aún más siniestra. La sensación de que algo estaba mal crecía en su interior, pero no sabía cómo expresarlo sin parecer paranoica. Lo que más la desconcertaba era que la muñeca de porcelana parecía moverse por sí misma. Aunque la dejaba en un lugar específico, al volver la mirada, la encontré en otro rincón de la habitación. Una sensación de desasosiego la invadió, y no pudo evitar sentir que algo estaba ejerciendo su influencia sobre la muñeca. La noche se volvía más oscura y opresiva a medida que los sucesos escalaban en intensidad. El ambiente festivo se había desvanecido por completo, resultó por una sensación de angustia y paranoia. Ana y su familia comenzaron a cuestionar lo que estaba ocurriendo, buscando explicaciones lógicas para los fenómenos inexplicables. Pero lo que aún no sabían era que los verdaderos horrores estaban por revelarse, y los secretos de la muñeca de porcelana comenzarían a manifestarse de maneras aterradoras. La casa, una vez llena de risas y alegría, se había convertido en un lugar donde la presencia de lo desconocido amenazaba con trastornar sus vidas. El vínculo entre Ana y la muñeca de porcelana se profundizó cada día más. Pasaba horas hablando con ella, compartiendo secretos y risas que solo ellas parecían entender. Ana sintió que la muñeca era su confidente y amiga más cercana, y su amor por el pequeño objeto crecía con cada día que pasaba. Sus padres no vieron nada fuera de lo común en la relación de Ana con la muñeca. Pensaron que era una fase normal de la infancia, y que su hija estaba simplemente ejercitando su imaginación. No tenían forma de saber que había algo más siniestro en juego. Un día, los padres decidieron fumigar su hogar y se vieron obligados a pasar la noche en un hotel. En ese lugar, no hubo incidentes extraños ni sensaciones inquietantes. Parecía que el ambiente aterrador se limitaba a su casa, y esto dejó a la familia con un sentimiento de alivio temporal. Sin embargo,
Al regresar a su hogar, Ana y la muñeca parecían más unidas que nunca. Había formado un vínculo que trascendía lo racional, y Ana parecía completamente inmersa en su compañía. A medida que pasaba el tiempo, los padres comenzaron a notar cambios sutiles en el comportamiento de su hija. Pero atribuyeron esos cambios a la imaginación de una niña jugando con su muñeca. Una noche, la madre se encontró en su habitación y escuchó pasos en el pasillo. Curiosa, se asomó y allí estaba la muñeca de porcelana, sentada en el suelo del pasillo. El escalofrío recorrió su espalda, pero no se atrevió a gritar. Observó por un momento antes de cerrar la puerta, y cuando volvió a mirar, la muñeca ya no estaba allí. Decidió volver a dormir, convencida de que su imaginación la estaba engañando. Pero en la madrugada, un ruido la despertó de nuevo. Esta vez, los pasos eran más cercanos y distintos, no podían ser imaginativos. Miró a su esposo, quien dormía profundamente, y se enfrentó al miedo. Abrió la puerta y en el pasillo vio una sombra imponente de 2 metros de altura, con cuernos en la frente. En su mano, la muñeca de porcelana estaba presente. La madre sintió un escalofrío de horror recorriendo su cuerpo mientras el miedo la paralizaba. Sin embargo, el instinto de proteger a su hija la impulsó a actuar. Armada de valor y con un palo en la mano, entró en la habitación de Ana. Pero para su sorpresa, la muñeca y la sombra habían desaparecido. Sintió un nudo en su estómago, una mezcla de alivio y terror. Regresó a su habitación, sintiendo que algo la observaba, algo que la llenaba de miedo. Mientras intentaba tranquilizarse y convencerse de que todo era producto de su imaginación, una risa lúgubre resonó en su mente. La madre luchó contra el pánico y desechó ignorarla, deseando que todo fuera solo un mal sueño. Con el corazón acelerado, finalmente se durmió, esperando que la pesadilla hubiera terminado. La oscuridad y el misterio que envolvía a la muñeca de porcelana habían cobrado un nuevo nivel de terror en la vida de la familia. Los sucesos extraños parecían multiplicarse, sumergiéndolos en un mar de inquietud y miedo constante. Cada día, la presencia de lo inexplicable se hacía más intensa. En una madrugada sombría, el padre se levantó de la cama con la necesidad de ir al baño. Caminó por el pasillo, y en un instante, una figura de niña pasó velozmente frente a él. Sin pensarlo, llamó a su hija Ana, reprendiéndola por estar despierta a esas horas. Se acercó al lugar donde había visto a la figura, pero al mirar a los ojos de la supuesta Ana, su corazón se heló de horror. La niña tenía un aspecto horrendo, con la piel deteriorada, manchas por todo el cuerpo y una apariencia espeluznante. El padre sintió una mano tomar la suya, y un escalofrío recorrió su espina dorsal. Giró rápidamente para enfrentarse a lo desconocido, pero en su lugar encontró a Ana, su hija, que le reveló que estaba hablando con alguien llamado Beatriz y que la estaba siguiendo. La visión aterradora de la figura se había desvanecido, pero la sensación de que algo siniestro estaba cerca permanecía. Los días continúan pasando, y los sucesos paranormales aumentan en intensidad. Golpes fuertes resonaban en las paredes, pasos se escuchaban por la casa, cajones y puertas se abrían y cerraban por sí solos. La familia estaba atrapada en una pesadilla que no parecía tener fin. El padre y la madre finalmente decidió sentarse a hablar, enfrentándose a la realidad aterradora que habían estado experimentando. Compartieron sus experiencias, los detalles de lo que habían visto y sentido en la casa. Llegaron a la conclusión de que necesitaban ayuda, que ya no podían lidiar solos con lo que estaba ocurriendo. Esa noche, mientras todos dormían, un escalofrío recorrió el ambiente. Los padres se despertaron abruptamente, sintiendo un ardor agudo en sus cuerpos. Al mirar, encontramos garras marcadas en su piel, como si algo hubiera arañado sus cuerpos mientras estaban indefensos en la oscuridad. El terror había alcanzado un nuevo nivel, y la familia estaba más asustada que nunca. Las fuerzas oscuras que habitaban su hogar estaban decididas a hacerles saber que no estaban solos, que quedaron atrapados en un juego macabro con un enemigo invisible pero implacable. Desesperados por encontrar una solución, la familia fue a la iglesia católica en busca de ayuda. Relataron los sucesos a los sacerdotes, explicando la presencia ominosa y las manifestaciones paranormales que les atormentaban. Sin embargo, las puertas de la iglesia se cerraron ante ellos. Los sacerdotes no pudieron creer lo que les contaban, y los miraron con escepticismo y desconfianza. La decepción se aferró a los padres, quienes se sintieron desamparados y abandonados en medio de su lucha contra lo desconocido. Parecía que no había lugar para ellos en la iglesia que habían buscado en busca de refugio espiritual. Pero la madre no estaba dispuesta a rendirse. Después de hablar con su familia, la madre se comunicó con una prima suya. Esta prima, una mujer de profunda fe cristiana evangélica, pudo venir en su ayuda. Con una maleta en mano, llegó a la casa en su auto y se dispuso a quedarse con ellos.
Les explicó que un pastor podría acudir en su ayuda durante el fin de semana para enfrentarse a las fuerzas oscuras que los atormentaban. La presencia de la prima y su apoyo trajeron un atisbo de esperanza a la familia. Sabían que no estaban solos en su lucha y que finalmente podrían recibir la ayuda que necesitaban. La prima compartió historias de su propia fe y cómo había enfrentado situaciones difíciles en el pasado. Su presencia irradió confianza y determinación. Con el fin de semana acercándose, la familia se preparó para el enfrentamiento final con las fuerzas que habían estado perturbando su hogar. La prima los guió en momentos de oración y reflexión, fortaleciendo su espíritu y su determinación para enfrentar la oscuridad que se cernía sobre ellos. Mientras esperaban la llegada del pastor, la casa se llenó de un aura de expectativa. Sabían que se avecinaba un enfrentamiento crucial, uno que podría determinar si finalmente podrían liberarse del yugo del terror que había dominado sus vidas. La muñeca de porcelana oscura seguía siendo un enigma, pero con la ayuda de su prima y la fe renovada, estaban dispuestas a luchar por su hogar y su familia. La prima de la madre, una noche, comenzó a sentir unos susurros insidiosos mientras descansaba en la habitación de invitados. La voz repetía el nombre de Cristo y soltaba una risa burlona, como si se mofara de lo sagrado. La sensación que invadió la habitación era opresiva y oscura, dejando claro que la presencia detrás de esos susurros no era nada benevolente. Con determinación y fe, la prima de la madre se arrodilló al pie de la cama y comenzó a orar fervientemente. Mientras elevaba sus plegarias, pisadas fuertes resonaron en el pasillo exterior de la habitación, seguidas de golpes intensos que parecían intentar distraerla de su concentración. La voz que pronunciaba el nombre de Cristo continuaba burlándose, pero la mujer se mantuvo firme y resistió la embestida espiritual con valentía. A lo largo de la noche, la prima de la madre se mantuvo en una batalla espiritual, enfrentándose a la oscuridad que intentó doblegar su fe. Aunque los golpes y las risas la rodeaban, su devoción y conexión con lo divino la protegieron de cualquier daño. Al amanecer, la oscuridad retrocedió y ella pudo sentir una sensación de paz y alivio. Cuando el día llegó, la prima de la madre descansaba después de la batalla espiritual que había librado durante la noche. Les explicó a los padres lo que había ocurrido y les instó a que también se protegieran espiritualmente a través de la oración. Mientras ella descansaba, los padres se unieron en oración, buscando protección y fuerza divina para enfrentar la oscuridad que los rodeaba. En la tarde, la prima de la madre fue despertada por una extraña presencia en la habitación. Al abrir los ojos, se encontró con la muñeca de porcelana y Ana a los pies de la cama. El susto inicial la llevó a gritar, pero Ana respondió, diciendo que simplemente quería conocerla. La muñeca parecía tener una voz propia, lo cual era más inquietante aún. Las palabras de la muñeca y la presencia en la habitación eran una palpable de que la oscuridad estaba ganando terreno. La prima de la madre demostró con determinación la influencia maligna que emanaba de la muñeca. Decidieron separarla de Ana, una decisión que finalmente tomó fuerza cuando se dieron cuenta de que la oscuridad se concentró en esa figura inquietante. Tomaron la muñeca y la confinaron en la habitación de Ana, atándola a una silla para evitar que su influencia se propague aún más. Sin embargo, la reacción de Ana fue visceral y perturbadora. La niña empezó a patalear, desesperada por estar cerca de la muñeca. Gritaba y arañaba, mostrando una lucha interna que parecía superar sus propias fuerzas. El padre la sostenía mientras la prima de la madre colocaba sus manos sobre su cabeza y comenzaba a orar con fervor. Cada palabra resonaba con autoridad y determinación, invocando la protección y el poder de Dios para expulsar cualquier influencia oscura. La habitación se llenó de una energía intensa mientras la prima de la madre oraba increíblemente. Ella sabía que el demonio que había buscado apoderarse de la muñeca estaba tratando de aferrarse a la pureza de Ana. Pero también sabía que tenía la autoridad divina para rechazar su influencia. Durante una hora completa, Ana luchó y se retorció en la cama, enfrentándose a la lucha interna entre la oscuridad y la luz. Finalmente, la niña se desmayó, agotada por la intensidad de la batalla espiritual. La prima de la madre explicó a los padres que la entidad maligna tenía como objetivo tomar posesión del alma pura y saludable de Ana. A pesar de que el demonio ya había sido vencido por la sangre de Cristo, seguía buscando arrastrar almas hacia su sufrimiento eterno. Con la influencia de la muñeca contenida y Ana liberada del control oscuro, la familia encontró un rayo de esperanza. Sabían que la lucha no había terminado, pero habían demostrado que el poder de la fe y la unidad familiar era más fuerte que cualquier oscuridad. Con la llegada del pastor en el horizonte, decidieron enfrentarse a lo que fuera necesario para proteger a Ana y liberar su hogar de la opresión que lo había acechado durante tanto tiempo. Las noches posteriores fueron sombrías y tensas para la familia. Todos se unían en oración, manteniéndose juntos en el comedor mientras Ana descansaba en el sofá. Aunque Ana mostró mejoría, el agotamiento estaba impreso en su rostro.
Cada noche se sumergían en un ambiente de plegarias y esperanza, sabiendo que el pastor estaba en camino para enfrentar el mal que los acechaba. Las noches no transcurrían en silencio. En su lugar, resonaban gritos desesperados de una mujer encerrada en la habitación, golpes fuertes que buscaban escapar y la opresión oscura que aún persistía. Pero la familia se muestra firme, decidida a no ceder ante el temor que el demonio intentaba sembrar en sus corazones. Sin embargo, una noche, el padre presenció algo que desafió su valentía. Una figura de niña, la misma que había visto anteriormente, apareció en las escaleras. Su caminar en puntillas era exagerado y perturbador, como si estuviera imitando una caricatura. La niña subió las escaleras y anunció que abriría la puerta de la muñeca. El padre, cautivado por la extraña escena, compartió lo que había presenciado con los demás. Juntos, se dirigieron a la habitación donde la muñeca estaba confinada. El ambiente se volvió más pesado y oscuro a medida que se acercaban. Sin embargo, al entrar, una voz resonó en la habitación, una voz que el padre reconoció instantáneamente, era la voz de su madre fallecida. La voz de los llamados, invocando recuerdos dolorosos y profundos sentimientos. La madre fallecida del padre había sido una presencia ausente desde su partida, y su voz resonaba en la habitación atormentaba a la familia. Se dio cuenta de que el demonio estaba usando la voz de la madre para manipularlos y debilitar su resolución. A pesar de la angustia que sintieron, recuerden la importancia de mantenerse unidos y confiar en su fe. La presencia de la madre fallecida fue un recordatorio de que el demonio no dudaría en utilizar cualquier medio para perturbar y debilitar a la familia. Pero la familia estaba decidida a enfrentar esta última prueba con valentía y determinación. Sabían que el pastor estaba en camino y que su presencia sería la clave para liberar su hogar de la influencia maligna. El demonio en esta historia tenía intenciones retorcidas y oscuras que iban más allá de simplemente sembrar el miedo y la confusión en la vida de la familia. Su objetivo principal era apoderarse del alma pura y inocente de Ana, ya que los seres malignos a menudo buscan corromper y destruir todo lo que es bueno y sagrado. El demonio veía en Ana una oportunidad de conseguir un nuevo rehén para su reino de oscuridad. Sabía que las almas jóvenes y sin malicia son especialmente vulnerables a su influencia, y Ana representaba una presa ideal para sus intenciones malévolas. El demonio utilizó la muñeca como un medio para acceder al mundo de los vivos y comenzar a manipular a Ana, estableciendo un vínculo insidioso y peligroso. A medida que la relación entre Ana y la muñeca se fortalecía, el demonio aprovechaba esta conexión para influir en los pensamientos y emociones de Ana. A través de sus juegos y conversaciones, el demonio intentaba ganar la confianza de Ana y hacer que se sintiera apegada a la muñeca. Esta era su forma de preparar el terreno para una eventual posesión. El demonio también se manifestaba a través de sucesos perturbadores en la casa, como los insectos, los golpes y los cambios de temperatura. Estas manifestaciones tenían la intención de aumentar el miedo y la ansiedad en la familia, debilitando su resistencia y creando un ambiente propicio para su influencia. El demonio sabía que cuanto más aterrorizados estuvieran, más fácil sería para él ganar control sobre ellos. Además, el demonio usaba tácticas de engaño y manipulación para desestabilizar a la familia. Usar la voz de la madre fallecida del padre era una forma de atacar sus emociones y provocar recuerdos dolorosos, lo que haría que la familia se sintiera más vulnerable y confundida. Esto también servía para sembrar discordia y desconfianza entre ellos, debilitando su unidad. En última instancia, el demonio deseaba apoderarse del cuerpo y alma de Ana para su propio beneficio oscuro. Su objetivo final era corromper su pureza y utilizarla como un instrumento de sufrimiento y maldad. A través de sus manipulaciones y manifestaciones aterradoras, el demonio esperaba romper la voluntad de la familia y lograr su cometido, a menos que fueran capaces de enfrentar y superar su influencia con valentía y fe. Cuando finalmente llegó el pastor a la casa, la atmósfera estaba cargada de tensión y ansiedad. La familia había estado lidiando con sucesos paranormales y la presencia del demonio a través de la muñeca durante un tiempo considerable, y estaban desesperados por encontrar una solución definitiva. La prima de la madre les había explicado la situación al pastor antes de su llegada, por lo que él ya estaba preparado para enfrentar la situación. El pastor consiguió símbolos religiosos, agua bendita y aceite ungido para llevar a cabo un ritual de exorcismo. Se reunieron con la familia y compartieron sus experiencias y preocupaciones con él, tratando de explicar la naturaleza de la entidad que los atormentaba. El pastor escuchó atentamente y les brindó palabras de aliento y consuelo, recordándoles que estaban lidiando con una fuerza oscura pero que tenían el poder de enfrentarla con la ayuda de la fe y la protección divina. El ritual de exorcismo comenzó en la habitación donde la muñeca había estado encerrada. El pastor oró en voz alta, usando palabras de autoridad y fe, mientras esparcía agua bendita y aceite ungido alrededor de la habitación.
Invocó el poder divino para liberar la casa de cualquier influencia maligna y proteger a la familia de cualquier daño espiritual. Durante el ritual, se pudo escuchar ruidos y susurros en la habitación, indicando la resistencia del demonio a ser expulsado. A medida que el ritual avanzaba, la presencia del demonio se volvía más intensa y agresiva. La familia y el pastor se enfrentaron a momentos de miedo y angustia mientras luchaban contra la entidad oscura. Sin embargo, con determinación y fe, lograron prevalecer sobre la presencia maligna. El pastor declaró la victoria sobre el demonio y afirmó que su influencia había sido quebrantada por el poder divino. Después del exorcismo, la casa comenzó a recobrar su calma y tranquilidad. Los sucesos paranormales y las manifestaciones aterradoras disminuyeron gradualmente, y la familia pudo finalmente descansar y encontrar alivio. Aunque las secuelas de la experiencia quedaron marcadas en sus memorias, también fortalecieron su fe y unidad como familia. A partir de entonces, permanecieron y continuaron buscando protección y orientación espiritual para asegurarse de que nunca se enfrentarían a un mal semejante nuevamente. Exactamente, después de haber logrado expulsar la presencia demoníaca de la muñeca y de la casa, el pastor tomó la decisión de llevar la muñeca consigo para asegurarse de que no causara más problemas ni amenazas a la familia. El objeto que había sido una fuente de miedo y angustia finalmente fue eliminado de sus vidas y llevado a un lugar donde no podría causar daño ni perturbar a nadie más. La familia, tras esta experiencia sobrenatural, fortaleció su fe en Dios y en Jesucristo. Aprendieron la importancia de mantenerse unidos y de buscar protección espiritual en momentos de adversidad. La experiencia los dejó con una profunda sensación de gratitud por haber superado el terror que habían vivido y por haber encontrado la ayuda y el apoyo necesario para enfrentar el mal que los acosaba. Aunque las heridas emocionales y los recuerdos de esos eventos perturbadores persistieron, la familia encontró consuelo en su fe y en la comunidad que los rodeaba. A partir de entonces, se comprometieron a vivir en la luz y la protección divina, ya nunca subestimar el poder de lo sobrenatural. Esta experiencia les permitió incluso como un recordatorio de que, en medio de la oscuridad más profunda, la fe y el amor pueden prevalecer, guiándolos hacia la paz y la seguridad. Y ahí lo tienen, queridos seguidores de IAS Horror Stories. Una historia llena de misterio, terror y una lucha contra lo desconocido. Agradecemos su apoyo constante y su valentía al enfrentar estos relatos. Recuerden que la fe y la unidad pueden vencer cualquier adversidad, incluso cuando se trate de fuerzas sobrenaturales. Si les ha gustado este relato, no duden en dejar su comentario y compartirlo con sus amigos. Hasta la próxima y que el miedo no los atrape en la oscuridad.